Antiguo Testamento, los libros del Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que narra acerca de los orígenes del año 2000 a.C. al 1200 a.C. en la época de Moisés. Dentro de la historia del Antiguo Testamento encontramos libros históricos, como son, dentro de los libros históricos, la teocracia, libros de Josué, Jueces, Ruth, Primera de Samuel, Segunda de Samuel y Primera de Reyes. Pero llegando aquí ya a los libros proféticos, libros o publicaciones contemporáneas de la Biblia, de los libros de la Biblia, como son Segunda de Crónicas, Segunda de Reyes, Esdras, Nehemías y Esther, contemporáneos a los libros proféticos, que abarcan la época de la monarquía, la crisis y decadencia, el cautiverio y la restauración, del año 585 a.C., cuando la caída de Jerusalén. Al llegar a la lección número 6, nosotros le hemos llamado a esta gráfica la caminata bíblica, en la cual el maestro va a llevar al estudiante desde la creación, con el fundamento de la palabra de Dios. Aquí está todo el soporte bíblico para cada uno de los temas: la creación, la caída del hombre, los orígenes, el diluvio, la torre de Babel, todo el periodo antiguo testamentario, la época de la teocracia, llegando al llamamiento de Abraham, y empezamos a subir en este periodo de teocracia o el gobierno de Dios, hasta llegar al momento cuando el pueblo de Israel le dice a su siervo, al siervo de Dios, Samuel: queremos tener un rey sobre nosotros. Y el pueblo de Israel rechaza el gobierno de Dios, la teocracia, gobierno de Dios, y querían tener un rey sobre ellos. Primera de Samuel capítulo 8 versículos 1 al 5, segunda de Samuel 12, 13 al 15. Aquí encontramos todo el soporte bíblico para que el maestro vaya a ir desarrollando todos los temas y darle al alumno, al estudiante, el conocimiento acerca de aquella edad, de aquellas épocas que están aquí en esta gráfica plenamente establecidas. Llegamos a la época de la monarquía, la edad de oro en el reinado de David y reinado de Salomón. Época de prosperidad, riqueza, sabiduría y bendición. Tanto que dice la Biblia que de todas las regiones del mundo llegaban a donde Salomón para oír de la sabiduría de Salomón. Pero luego viene también entonces la decadencia, la apostasía. Cuando Salomón, ese hombre con tanta sabiduría, cae en desobediencia, viene la apostasía y viene la división del reino, que había ocurrido como consecuencia también del pecado de David. Pero Dios, en su misericordia y en su clemencia, guardó un remanente dentro del pueblo de Israel. Y aquí encontramos todo el soporte bíblico acerca de la apostasía, idolatría, las amonestaciones, advertencias dadas por los profetas, el juicio, el castigo, el cautiverio, la restauración, llegando al periodo intertestamentario, los 400 años de silencio, para luego llegar al momento cumbre en la historia de la humanidad, que partió en dos la historia de la humanidad, antes de Jesucristo y después de Jesucristo, el nacimiento del Mesías, de nuestro Señor y Salvador. Y aquí encontramos ya entonces, entrando al estudio del Nuevo Testamento, todos los periodos. Quiero hacer énfasis para que el maestro los tenga muy en cuenta dentro del estudio de la palabra de Dios, en esta cronología bíblica: los orígenes, la teocracia, orígenes, la creación, la caída del hombre, la teocracia. Aquí entre los orígenes encontramos el origen del universo, el origen del hombre, el origen del pueblo de Israel. En la teocracia, las leyes, la conquista, el periodo de los jueces. En la monarquía, la unificación del reino, Saúl, David, Salomón. La división del reino, el reino del norte, el reino del sur, Israel y Judá. La crisis y decadencia, la caída del reino,
el exilio, la restauración y el posexilio. Dentro de este remanente que Dios guardó están hombres tan importantes en la historia de la Biblia como Esdras y Nehemías. Llegamos al periodo intertestamentario, que fueron 400 años de silencio profético, en el cual en esa época se escribieron la literatura apócrifa, los deuterocanónicos, los macabeos, Judith, Paralipomenos, el eclesiástico, la sabiduría, libros escritos en aquel periodo intertestamentario. El origen de los partidos religiosos, que lo veíamos también en el estudio de la genealogía de la iglesia cristiana. Y aquí encontramos, para resaltar lo más importante, el cumplimiento del plan de salvación, la vida y obra de Jesucristo, sus primeros años, el ministerio en Galilea, en Samaria y en Judea, el evangelio de Jesucristo, la proclamación de las buenas nuevas de salvación, el reino de Dios con nosotros, Jesucristo nuestro Señor. Y aquí está todo el soporte bíblico para estudiar acerca de la salvación, el arrepentimiento, la renovación, la palabra de vida. Concluimos sobre la cartelera de la introducción al canon de la Biblia en la caminata que hemos estado mirando sobre el ministerio de Jesucristo, su obra redentora, el nacimiento de la iglesia cristiana, el ministerio apostólico, el advenimiento del Espíritu Santo, el ministerio del Espíritu Santo, y también dentro de la edad de la iglesia, en la historia de la iglesia cristiana, persecuciones, tribulaciones, apostasía, y paralelamente a esto, lo que se está viviendo, la decadencia del género humano. Podríamos decir que actualmente el género humano va de generación en degeneración. Es la época que se está viviendo, lo que dice nuestro Señor Jesucristo, que estamos viviendo los días de Noé, que estamos viviendo en las épocas de Sodoma y Gomorra. Y por eso es necesario que el maestro, que el capellán, nos destaquemos por nuestro estilo de vida, que reflejemos a Jesucristo ante nuestro prójimo, que seamos la sal auténtica de la tierra, que seamos luminarias en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual debemos de resplandecer como luminarias para el mundo. Que Dios nos conceda ese privilegio de continuar perseverando en el conocimiento de la palabra, en la vivencia, en ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. Es necesario que el maestro, nosotros como maestros, compartamos la enseñanza, no solamente el conocimiento teórico, sino la practicidad, la vivencia, una realidad de que Cristo está en nuestro corazón. Cumpliendo este mandato, nosotros estamos ahora aquí en esta época actual, y la miramos acá en el soporte bíblico, época actual. Estamos viviendo en épocas de las guerras y rumores de guerras, el cumplimiento profético de la palabra del Señor. Y aquí encontramos, dentro de este cuadro comparativo del Antiguo y del Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento Dios se revela a un pueblo a través de sus profetas, como lo encontrábamos en los libros históricos, en el primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel, primer libro de Crónicas, segundo libro de Crónicas, primer libro de Reyes, segundo libro de Reyes. En toda la historia de la iglesia, del Antiguo Testamento, el cuadro comparativo, Dios se revela a un pueblo a través de sus profetas. Antiguo pacto para el pueblo de Israel. Bajo la ley ceremonial, encontramos para resaltar la expiación de los pecados a través del sacrificio que tenían que presentar cada uno de las personas ante el sacerdote para obtener esa expiación. El sacerdocio temporal, imperfecto, sacerdocio levítico o arónico. Encontramos aquí los textos bíblicos de Levíticos 4:3, 4:35, Hebreos 10:1 al 4. El intercesor, mediador, las fiestas religiosas, la institución del sábado como día de reposo, señal o símbolo, la circuncisión, la salvación por las obras de la ley. Pero encontramos en el Nuevo Testamento, en el cuadro comparativo,
Ya Dios se revela a toda la humanidad por medio de Jesucristo. El nuevo pacto para todo el género humano. Para todo el género humano, Dios se revela a la humanidad por medio de Jesucristo. Estamos viviendo ahora bajo la gracia, ya no bajo la ley, sino bajo la gracia de la redención por el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Encontramos la expiación de los pecados por el sacrificio vicario de Cristo en la cruz. Ahí está todo el soporte bíblico para transmitir, aprender, entender y comprender esta enseñanza maravillosa de la palabra de Dios. En el tercer punto encontramos el sacerdocio universal de Jesucristo, que es inmutable y perfecto. El intercesor o mediador, que no hay sino solo un mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo nuestro Señor y Salvador. El día del Señor ya no es el día el que nos salva, porque el Señor Jesucristo es Señor aún del día del reposo. Entonces nosotros ahora como iglesia de Cristo nos reunimos el día domingo, en conmemoración que fue el día en que Jesucristo resucitó de los muertos y selló la victoria sobre el pecado, sobre la muerte, y le arrebató al que tenía el poder de la muerte. Y Jesucristo es el vencedor, es el Señor de señores. Jesucristo es Señor aún del día de reposo. Encontramos acá el sello y confirmación, el bautismo, y en el sexto punto principal, que es fundamental, la salvación por la gracia de Dios, la justificación por la fe. En el libro profético del Nuevo Testamento, el libro de Apocalipsis, estamos nosotros en la espera de la parousia, del advenimiento de Jesucristo para el rapto de la iglesia, para la ida a las bodas del Cordero, y luego encontrarnos al final, todos en la gloria eterna, los redimidos por la sangre del Cordero de Dios. Por eso es importante que usted y yo, como maestros de la palabra de Dios, que usted, mi amado capellán, que está preparándose para adquirir el conocimiento, poderlo transmitir en su labor que va a desarrollar como capellán castrense, como capellán carcelario, como capellán hospitalario, en todas las áreas, en todos los sitios donde Dios le envíe, esté plenamente preparado con el conocimiento de la palabra de Dios, pero principalmente con la vivencia, que seamos hacedores de la palabra, que reflejemos que Jesucristo está en nuestro corazón, que por nuestros frutos seamos conocidos, como dice la palabra del Señor, por vuestros frutos, amados capellanes, seremos conocidos. Es un privilegio para mí, Juan de Dios Torres León, capellán en los Estados Unidos de la Asociación de Capellanes Cristianos de Colombia, estar con ustedes compartiendo esta breve reseña de la enseñanza, la introducción al canon de la Biblia, y miraremos ya para finalizar introducción al Antiguo Testamento e introducción al Nuevo Testamento. La segunda cartelera que estamos estudiando para transmitir la enseñanza del conocimiento de la palabra de Dios, nos vamos a sumergir en el Antiguo Testamento. ¿Cuántos son los libros del Antiguo Testamento? ¿Cómo se subdivide el Antiguo Testamento? Primero, libros históricos. Segundo, libros poéticos. Tercero, libros proféticos. ¿Cómo se subdividen los libros históricos? El Pentateuco. ¿Cuántos son los libros del Pentateuco? ¿Quién es su autor? ¿A qué fecha corresponde? ¿Qué periodo abarca? ¿Cuál es su contenido? ¿Cuál es el tema central? ¿Cuáles son las palabras claves que vamos a encontrar dentro del estudio del Pentateuco? ¿Y cuáles son las lecturas claves acerca de pacto, promesa, alianza y exhortación, que son los temas centrales en el Pentateuco? Dentro del estudio de esta cartelera tenemos esta herramienta, este otro display, una ficha mnemotécnica también, en la cual el estudiante se va a ubicar en el lado A, la tabla número 2, en la salida, para empezar a estudiar ya libro por libro, desde Génesis, avanzando rápidamente, Éxodo, Levítico, Números, hasta el libro de los Salmos por el lado A. Giramos la tabla, ubicamos nuevamente en salida
y continuamos ya dentro de los libros poéticos o libros sapiensales, estudiando desde Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, hasta concluir con el último libro de la Biblia, el libro de Malaquías. En cada uno de los estudios de estos segmentos de historia de Israel, donde vamos a estudiar los libros de Josué, Jueces, Ruth, primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel, primer libro de Reyes, segundo libro de Reyes, primer libro de Crónicas, segundo libro de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther, también vamos a encontrar qué fechas abarcan, de qué periodo corresponden, el periodo de la teocracia, la monarquía, la decadencia, el contenido que se resalta en los estudios de los libros de la historia de Israel, el tema central, las palabras claves, victoria, bendición, juicio y restauración, y el soporte bibliocéntrico de cada uno de los temas. Así, en cada una de estas divisiones encontramos los libros poéticos y los libros proféticos, y el estudiante va a ir acompañándose con este display que cada uno de los estudiantes lo va a obtener, y el maestro va a ir compartiendo la enseñanza para transmitir el estudio pleno de introducción al Antiguo Testamento. Encontramos también una breve reseña de los libros deuterocanónicos, como son Eclesiástico, Sabiduría, Baruch, Judith, Tobías, Primera de Macabeos y segundo libro de los Macabeos. Esto es los libros que se escribieron durante el periodo intertestamentario y que no fueron incluidos en el canon ni aceptados por la Septuaginta. Los libros que nosotros, como Iglesia Cristiana Evangélica, utilizamos son los 39 libros del Antiguo Testamento. Continuamos con los libros del Nuevo Testamento. Para concluir, dentro del estudio de la Palabra de Dios, de la Biblia, estamos en el estudio del Nuevo Testamento, en el cual vamos a encontrar también cuántos son los libros del Nuevo Testamento, cómo se subdividen los libros del Nuevo Testamento: primero, libros históricos; segundo, libros doctrinarios; tercero, libro profético del Nuevo Testamento. ¿Cómo se subdividen los libros históricos del Nuevo Testamento? Los 4 evangelios, en los cuales encontramos los evangelios sinópticos, como son Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y el evangelio universal, el evangelio de San Juan. Los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, y el evangelio universal, el evangelio de Juan. ¿Cómo presenta cada uno de los escritores de los evangelios a Jesús? ¿Y cuál es el autor de cada uno de los libros? ¿Cuál es su contenido? ¿Cuál es su propósito? ¿Cuáles son las palabras claves? ¿Y cuáles son las lecturas claves? El soporte bíblico para el estudio acerca del reino de Dios, el amor, la luz y el mensaje. En este estudio del Nuevo Testamento también el estudiante va a tener su soporte, su material de estudio, que es esta tabla didáctica, la tabla número 3. Nuevo Testamento se ubica en el lado A, y con el maestro va a ir estudiando libro por libro: Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos de los Apóstoles, Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera de Tesalonicenses, y gira la tabla y continuamos estudiando en las cartas paulinas, ubicándose en el lado B, para continuar estudiando desde Segunda de Tesalonicenses, Timoteo, Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos, Santiago, Primera Epístola de San Pedro, Segunda Epístola de San Pedro, Primera Epístola de Juan, Segunda Epístola de Juan, Tercera Epístola de Juan, Libro de Judas y el libro de la Revelación o libro profético del Nuevo Testamento, el Apocalipsis. En cada una de estas va a encontrar cuál es su contenido, a qué grupo de libros pertenece, quién es su autor, cuáles son las palabras claves, cuáles son los versículos claves y cuántos son los capítulos que tiene cada uno de los libros, tanto del Nuevo Testamento como del Antiguo Testamento.
Este es un material importante para que cada uno de los estudiantes pueda tenerlo en sus propias manos y de una manera práctica pueda avanzar día tras día en el estudio de la palabra de Dios. Es mi oración a Dios que todo este material sea de bendición para todos los capellanes evangélicos de Colombia, que la Asociación de Capellanes Cristianos, a las cuales agradezco y oro a mi Señor por bendición para nuestro capellán director, José de Jesús Moreno Esteban, para el director académico, el hermano Milton, para toda la junta directiva, para todos los siervos del Señor, que Dios nos continúe bendiciendo y que la obra de Dios siga creciendo día tras día. Su servidor, capellán Juan de Dios Torres León, desde los Estados Unidos, por la gracia del Señor, también estoy aquí para servirle a todos ustedes. Que Dios nos continúe bendiciendo.